Moisés, desde luego por su hermano Aarón, y todo este grupo de líderes espirituales de esa generación. Sin embargo, Faraón se arrepiente. Y entendemos que Faraón es esta fuerza de oscuridad que desea todo lo que es antitético, opuesto a la fuerza de la luz. Si la fuerza de la luz lo que desea es expandir su bendición, si la fuerza de la luz lo que desea es colmarnos con toda su felicidad, la fuerza faraónica es el deseo intenso de recibirlo todo para sí mismo sin compartir. Eso es Faraón. Y por ello es el abuso, es el no tener en cuenta al prójimo y todo lo que ello conlleva. Así que bueno, tenemos al pueblo de Israel que va saliendo con todas sus pertenencias y detrás, en forma apurada, es Faraón y sus ejércitos, sus caballos, sus carruajes, como se nos dice. Y se nos informa que el pueblo de Israel empieza a entrar en pánico, empieza a sentirse amenazado de muerte. Y entonces van con Moisés y le dicen: Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Que acaso no había suficientes tumbas en Egipto? ¿Tendríamos que venir a morir aquí en el desierto? Y Moisés, pues, con esta humildad que le caracteriza, invoca a Dios. Y le dice: tu pueblo se está quejando. Estamos frente al mar y detrás viene el poderoso ejército de Egipto, y pues las cosas se ven muy mal, ¿verdad? Pero ¿cuál es la respuesta del Creador? El Creador le dice a Moisés: Matitzakalai, ¿por qué están clamando a mí? ¿Qué no han visto el poderío del Creador? ¿Qué no han visto que los he infundido con esa fuerza? ¿Por qué dudan? Y dice: Vayisau, continúen, échense al agua. Así que en realidad aquí es una invocación para que nos llenemos de esta fuerza de certeza, de que el Creador está con nosotros en todo momento. Hay gente que reconoce que en el pasado le han sucedido milagros, cosas maravillosas en sus vidas. Y como que cuando se presenta una nueva situación de reto, piensan que la cuota de milagros ya se les acabó. Cuando es al revés, cuando tenemos que fijarnos en estas situaciones donde en forma milagrosa, quizá porque no hay otra palabra, se resolvieron situaciones que lógicamente no podrían resolverse y se resolvieron para bien. Entonces sentimos que ese cúmulo, esa fuerza de milagros pues ya se agotó y que ahora sí quizá la persona ya no tiene otra salida. Al contrario, debemos ver que si en el pasado hemos sido testigos de milagros en nuestras vidas, en materia de salud, en materia de familia, en materia profesional, en materia económica, no tendría por qué ser diferente. Y este es el mensaje que tenemos que llevarnos esta semana. El Creador no nos abandona, el Creador está con nosotros, el Creador está con cada uno con cada una de las personas que en verdad le llama con verdad, le llama con amor, le llama con sinceridad. Así que en esta escena dramática en donde el pueblo de Israel está frente al mar y detrás los egipcios, pues sabemos lo que sucede de acuerdo al relato de la Torá. Moisés toma su báculo por instrucciones del Supremo y ubica
el báculo sobre la superficie del agua y estas aguas se abren. Y el pueblo de Israel pasa cargado de la gracia de Dios por este estrecho pasillo seco, ¿verdad? Entre estas dos paredes de agua, dramático. Y al llegar al otro lado y el ver que el ejército egipcio está entrando al mar, de nueva cuenta estas aguas se cierran y todo el ejército egipcio sucumbe. Caballos, carretas, soldados. Hay un gran secreto en 3 de los versículos. En el capítulo 14, Perek Yud Daled, capítulo 14, en el versículo 19, en donde se dice que el ángel de Elohim, el ángel del Supremo que iba al frente del campamento de Israel, se apartó de allí y fue tras ellos. Quiere decir, se apartó de ir al frente del campamento y se ubicó detrás para cubrir la retaguardia. Y también la columna de nube se apartó de delante de ellos y se ubicó detrás. De modo que se posicionó entre el ejército de los egipcios y el campamento de Israel. Era una nube oscura para los egipcios quizá, pero la columna de fuego alumbraba de noche a los israelitas. Por eso toda esa noche no pudieron acercarse. No pudieron acercarse los egipcios a los israelitas. Y luego se nos dice que Moshe extendió su mano sobre el mar y Hashem hizo soplar el fuerte viento del este, Ruach Kadim Aza, durante toda aquella noche, transformando el mar en tierra seca, y las aguas se partieron. En hebreo, estos 3 versículos justo corresponden a los 72 nombres del Creador. Es interesante, tenemos 72 letras en cada uno de estos versículos, el versículo 19, el versículo 20 y el versículo 21. Son 72 letras, ni una más ni una menos. El número 72 tiene una cualidad cabalística especial. En primer lugar es la numerología de la palabra Gesed. Het, Samach, Daled. Gesed tiene la numerología de 72. 72, Gesed es misericordia, es amor incondicional. También el número 72 corresponde a una expresión, a una expansión, lo que en Kabbalah se llama Milui, del nombre del Creador. Esta expansión es cada una de las 4 letras del Creador con la letra Yud. Y la suma de todas estas letras, el valor numérico, igualmente es 72. Quiere decir, 72 nos habla de el poder contundente de la misericordia, pero también el poder de la fuerza del Creador en su expresión más elevada, que es la expresión de Jochma. Y estos 3 versículos, 19, 20 y 21 del capítulo 14 de Beshalach, nos hablan justamente de lo que sucedió en esos momentos. Entonces, si tomamos la primera letra de las triadas, tenemos una palabra Vais'a, y luego continuamos Malach, Ha-Elohim, etcétera, etcétera. Y así tenemos el primer párrafo.
el primer versículo, el número 19. Vaisa malach Elokim haholech lifnei machane Israel, vayelech meachoreihem, vaisa amud eanan mipneihem, vayamod meachoreihem. Ahí está. Solo es con la revelación del Zohar que sabemos esto. El segundo versículo empieza de atrás y de abajo hacia adelante. Y es el versículo que corresponde a la columna de Geburah. Geburah es rigor. Pero el orden de las letras en forma reversible, quiere decir en forma de atrás hacia adelante, nos habla de una Geburah contenida, de un rigor contenido, de un rigor que está al servicio de la misericordia, de un rigor que solo da estructura al mundo misericordioso. Y entonces ahí, en este caso, empezamos de la letra de en medio. Todas las letras de en medio igualmente forman esta frase del versículo número 20. Al revés, ¿verdad? Vayavo bein mahane Mitzrayim, etc. Vayavo bein mahane Mitzrayim ובין מחנה ישראל, ויהי ענן וחושך, ויער את הלילה, ולא קרב זה אל זה כל הלילה. Ahí está. El tercer versículo de nueva cuenta, como el primero, es en la dirección directa, y lo mismo, el tercer versículo corresponde a la tercera letra de cada una de las triadas. Y dice, Vayet Moshe yado al hayam, vayolech Adonai, vayolech Hashem et hayam, beruach kadim aza, kol halayla, vayasem et hayam lecharava, vayvakeu hamayim. Y así termina. Y estos son los 72 nombres. El Zohar, en la versión del Rabbi Ashlag, justo nos ilustra esta tabla tal cual lo estamos explicando. Quiere decir, la Torá nos habla de este poderoso secreto para transformar nuestras vidas, para abrir estos mares dentro de nosotros que pareciera que no podemos tocarlos. En realidad, cuando el Creador le dice a Moisés, ¿por qué se están quejando? Es porque el Creador ya nos ha dado todos los instrumentos, toda la fuerza. Y por ello no podemos de repente lamentarnos, quedarnos a lamer las heridas y sentirnos víctimas. El Creador le está diciendo a Moisés, yo ya les di los instrumentos, úsenlos, vayisao, láncense, continúen. No obstante que se ve aquello como que es ilógico enfrentarse, lanzarse al mar, eso es lo que hay que hacer. Se nos dice, no en la Torá, en los Midrashim, que el presidente de la tribu de Yehuda, desde luego uno de los seguidores, uno de los sabios que rodeaban a Moshe, Nachshon ben Aminadav, se lanzó al agua. Cuando escuchó esto, cuando Moshe dijo, Vaisau, láncense, él fue el primero. Y se nos dice que el Señor no sabía nadar y que las aguas ya lo estaban avasallando. Y en el último instante, cuando las aguas, se dice, ya estaban por ahogarlo, por entrar en sus fosas nasales, en este ejercicio de absoluta certeza, donde Nachshon Aminadab no se movió ni un milímetro, en ese momento las aguas se abrieron. Quiere decir, muchas veces las personas nos encontramos ante situaciones en donde verdaderamente no vemos salida, en donde verdaderamente sentimos, así como literalmente en Nachshon Aminadab tenemos el agua a la altura de la nariz.
Y sin embargo, ese último esfuerzo de certeza, ese último momento de total confianza en el Creador, es lo que hace los milagros. Y por ello es que las personas de repente somos enfrentadas a situaciones de reto, porque solo es experimentando la verdadera fuerza de certeza en el Creador que podemos evolucionar como seres humanos. Y esta certeza en el Creador, claro, cuando las cosas van muy bien, es muy fácil fluir con ella. Pero cuando hay que probar que verdaderamente se tiene esta certeza, son en estos momentos difíciles. Esta fuerza de esta semana justamente nos da esta capacidad, esta aptitud para ir por encima, inclusive, como dicen nuestros sabios, de la naturaleza, para ir por encima de la lógica, para ir por encima del 2 por 2 son 4. Y entender que hay un plan maestro, un plan superior, que aunque las cosas se vean obscuras, donde pareciera que no hay solución de ningún tipo, hay solución. El Creador es más poderoso que cualquier obstáculo. No hay nada para la fuerza de la inteligencia suprema que no sea superado y superable. Así que bueno, imagínense ustedes, esta potencia la tenemos en esta semana, Perashá Beshalach. Una vez que el pueblo de Israel pasa por esta prueba, pasa exitoso. Y el pueblo de Israel, mis amigos, somos todos aquellos quienes buscamos sinceramente la fuerza de la luz. Con todas nuestras imperfecciones, con todas nuestras carencias, muchas veces, y hablo carencias de carácter, carencias espirituales. Aún así, con nuestras imperfecciones, con nuestra cualidad humana, aún así, si sinceramente nuestro deseo es superarnos, si nuestro sincero deseo es encontrar y apegarnos a la fuerza suprema, el Creador siempre nos dará las oportunidades. No importa en dónde estemos, lo importante es nuestra intencionalidad sincera de ello. Así que bueno, una vez que el pueblo de Israel pasa, una vez que nosotros pasamos este tipo de desafíos y estamos, digamos, del otro lado, no se acaban las cosas ahí. Y nos olvidamos, tenemos memoria corta. Y entonces tenemos de nuevo este relato en la Torá donde se nos dice que los israelitas se quejaron con Moisés porque no tenían que comer, no tenían que beber. Y de nuevo el Creador instruye a Moisés de que toque la roca y de la roca mana agua en forma ilimitada. Y en cuanto a la comida, les dice, no se preocupen, habrá comida. Y entonces, con un viento, ¿verdad? Así como este viento que abrió el Mar Rojo, hay un viento, dice, que trae a unas aves que se les llama en la Torah slav y que pudieran ser, dicen algunos, como faisanes. Y estas aves están allí para ser recopiladas, para ser cocinadas y para servir de alimento, hasta hastiarse. Y no solo eso, el Creador también dice, les daré otro alimento, un alimento indescriptible, un alimento celestial. Y es ahí cuando se presenta la maná o el maná, man en hebreo, como una especie de masa blanquizca, se nos describe, que tomaba el sabor que uno deseara. El sabor salado, el sabor amargo,
sabor dulce, etcétera, sabor picante. Cada quien podía escoger qué sabor tenía este alimento. Y se aclaró, ¿verdad? Solo recojan lo que es necesario. Pero hubo algunos que se querían pasar de listos. Y entiéndase, cuando nos queremos pasar de listos, cuando tenemos un plan B con el Creador, y con el Creador no podemos tener plan B. ¿Qué pasa si mañana no hay man? Bueno, pero el Creador ya te está diciendo que te va a dar por 40 años que estés en el desierto. No tienes que preocuparte. Dice, aquellos que recolectaron de más, esa porción que no se comieron se pudrió y no sirvió de nada. El Creador le advierte que para Shabbat, sin embargo, dará una porción adicional, ¿verdad? Que el día sexto se recogiera toda esta porción y esa porción iba a quedar intacta, perfecta, sin dañarse para Shabbat. Solo en el caso de Shabbat. Hay una tradición hasídica que nos habla que la lectura de esta porción de la Perashá de Beshalach, en donde se habla del man, Parashat Haman, así se llama, es una porción que nos aprovisiona con la fuerza del sustento, de la abundancia. Y por ello hemos hecho meditaciones para entender que la maná la tenemos aquí en estos momentos. Que el Creador nos dé el sustento. Nosotros solo tenemos que hacer la parte que nos corresponde. En una forma hermosísima, el Rabbi Ashlag, gran cabalista del siglo XX, maestro de nuestro maestro, más bien maestro de nuestro maestro, nos dice por qué la maná de repente tenía estos sabores que cada quien deseaba. Justamente porque el Creador quiere darnos a cada uno de nosotros ese placer y ese goce que nuestro corazón está pidiendo, que nuestro corazón añora. Y entonces la maná es esta forma de indicarnos que el Creador está ahí para satisfacernos en todos los deseos y en toda la añoranza que nuestro corazón tiene. Y también para indicarnos que cada uno le da a esta energía, a esta fuerza que le da el Creador, su propia connotación personal y su propia decisión. Y hay quien lo quiere dulce y obtendrá dulce, y hay quien lo quiere amargo y obtendrá amargo. Todo esto para enterarnos de que a nivel de la fuerza suprema todo es uno, todo está unificado. Y solo es en este mundo de libre albedrío donde las cosas se fragmentan y donde las cosas adquieren características infinitamente distintas. Esto no es malo, simplemente es la idea de que estamos en este mundo fragmentario justamente para ser nosotros agentes de la reunificación. Esta porción entonces nos da la fuerza de los 72 nombres, este instrumento meditativo que de simplemente rastrear con los ojos este cuadro con los 72 nombres, y desde luego cada uno tiene un significado especial, nos infundimos con una fuerza especial. Y es importante que pidamos al rastrear estos 72 nombres, que seamos infundidos con mayor deseo de la luz. Si nosotros tenemos mayor deseo de estar en contacto con la luz, de recibir su plenitud, entonces estaremos recibiéndolo todo. Lo que pasa es que a veces nosotros hacemos nuestros cálculos y nos sentimos muy brillantes y le pedimos esto y lo otro y lo demás allá. ¿Por qué no simplemente pedirle al Creador que nos dé lo que Él sabe que necesitamos?
¿Por qué no simplemente pedirle al Creador de acuerdo a lo que son nuestras verdaderas necesidades, no nuestros caprichos, no aquello que nos hace infelices? El Creador nos da aquello que pedimos con sinceridad, pero también hay que saber pedir. Y cuando pedimos que queremos estar acordes a la voluntad del Creador, esa es la forma más inteligente de pedir. Porque el Creador nos dará lo que verdaderamente nos corresponde para nuestra felicidad, para nuestro bien, para nuestro enaltecimiento. Cada uno de estos Ain Bet Shemot nos llena de una fuerza particular, una fuerza de conciencia, una fuerza para transformar nuestros pensamientos negativos, porque sabemos que ahí donde está nuestro pensamiento, ahí es donde está nuestra realidad. Si tenemos pensamientos negativos, entonces lo que se manifestará a la larga, lo que se estará manifestando es algo negativo. Pero si nos acostumbramos a llenar de luz nuestros pensamientos y nuestras intenciones, entonces lo que se va a manifestar es positivo. Debemos de pedir que nuestras intenciones sean corregidas. Debemos de pedir que nuestra intencionalidad sea siempre luminosa. Porque aun cuando humanamente nos equivoquemos, si nuestra intención es luminosa, la suprema inteligencia habrá de corregir. Y finalmente llegaremos a un buen lugar, aunque nos hayamos equivocado, siempre y cuando nuestra intención sea pura y sea luminosa. Sin embargo, cuando la intención no es pura y no es luminosa, y aun cuando seamos grandes genios, y aun cuando tengamos muchos contactos, y aun cuando sintamos que tenemos el control, al final del día, por la regla de causa y efecto, las cosas no se darán luminosamente. Muy importante entonces, al rastrear estos 72 nombres, es pedir la purificación de nuestras intenciones. Entender que cuando queremos algo para nosotros, no es porque queremos que se los quiten a alguien más. Esta es una visión estrecha de lo que es el bien del Creador. El bien del Creador es infinito y para todos hay. Por ello, la competencia dentro del marco del mundo de la luz es inexistente, porque la luz es infinita. Y el que yo reciba mi parte no quiere decir que el otro no recibe la suya. El saber cómo pedir, Creador, dame lo que tú sabes que es verdaderamente necesario para mí. Creador, dame lo que me va a hacer una vasija más potente para recibir tu fulgor. Creador, dame lo que me va a hacer desearte más. ¿Quién de nosotros pide en estos términos? Y saben, es la forma más efectiva de pedir, porque en eso va todo lo que necesitamos, incluyendo lo material. Tenemos desde luego varios de los nombres, por ejemplo, este nombre Mem Hei Shin, que es un nombre para adquirir sanación de todo tipo. Este nombre Samen Aleph Lamed, que es para elicitar, para obtener sustento. Y así, ¿verdad? Hay nombres de protección, hay nombres para tener la capacidad de ver con claridad, de tener esta visión completa de las cosas, en fin. No es la intención en esta sesión de hablar de cada uno de los 72 nombres, en otro momento lo haremos. Pero baste para todos los amigos que hoy nos están viendo saber que el rastreo de estos 72 nombres en general, en esta semana, nos provee esta fuerza indescriptible para estar por encima de la ilusión del mundo físico,
para estar por encima de esas limitaciones que a veces nos autoimponemos, para estar encima de todo aquello que añoramos y que lo único que nos hace es ser adicto a algo innecesario. Para estar por encima de la infelicidad, para estar por encima del miedo, para estar por encima de todo aquello que nos hace menos como seres. Y justo en esta semana tenemos esta oportunidad. Igualmente, esta idea de que el Creador está allí para proveernos de todo, inclusive de nuestro sustento mientras pasamos por esta escuela de la vida en el mundo físico, en el mundo humano. Ahí está, la maná ahí está, simplemente hay que apreciarla. Se nos habla de que el pueblo en un momento dado no apreciaba el maná. Y esto no es que el pueblo no apreciaba, esto se refiere a nosotros cuando en cada momento de nuestras vidas no apreciamos todo lo maravilloso y todo lo bueno que tenemos en materia física y en materia de las relaciones y en materia de la salud y en materia de nuestra familia, etcétera. Uno de los aspectos importantes para ser vasija de esta fuerza de abundancia es el aprecio. Este aprecio que también nace de la humildad, el saber que no somos merecedores en realidad, pero por la gracia de la suprema inteligencia somos dotados de todo lo que necesitamos. La confianza de que así es siempre es la puerta, es la llave para abrir esta abundancia. Cuando no estamos conscientes que el Creador está en nuestras vidas todo el tiempo, que Él es el que nos provee verdaderamente, que Él es el quien nos salva, quien es el quien nos pone en donde tenemos que estar, aún en situaciones que calificamos de difíciles o de terribles, y que estamos simplemente ahí para ejercer la grandeza de aquello que nos permite ir adelante. Porque sin el reto no sabemos que somos grandiosos. El gran atleta no sabe que es grandioso hasta que compite y haciendo gala de toda su fuerza y aptitud atlética es que gana. No gana estando parado, no gana estando en el descanso. De igual forma, nosotros somos probados a lo largo de nuestra vida para entender que somos grandiosos, que podemos con esos retos y más, y que al final el Creador jamás nos va a dar un reto que no podamos remontarlo. Amigos, esta es la fuerza de Beshalach. Que la fuerza del Creador esté con ustedes, que la fuerza de los Haim Bet Shemot esté con ustedes, que la fuerza de la maná esté con ustedes, y que solo veamos cosas maravillosas en nuestra vida y que realmente seamos sensibles y que apreciemos todo esto. ¿Comentarios y preguntas? Por favor. Nos explicaste cómo hay que pedir, pero en base a esta parasha, a mí me hace preguntarme si hay que pedir. O sea, si Dios sabe nuestras intenciones y nuestros pensamientos absolutos, ¿por qué es la necesidad de verbalizarlo en cuanto a pedir? Ok, la pregunta de Lorena es: si el Creador sabe todas nuestras intenciones, sabe todo lo que necesitamos, ¿para qué pedir? Y esto tienes razón. En un momento dado, Creador, dame lo que tú sabes que yo necesito. Creador, dame lo que tú sabes que requiero para llevar a cabo mi misión y para acercarme a ti. Pero somos co-creadores y tenemos nuestros deseos. Hemos dicho, la fuerza del alma es el deseo.
¿Cuál es la materia prima del alma? ¿De qué está hecha el alma? De deseo, razón, es una porción del Creador, razón, el deseo. Así que no está mal, y de hecho se espera que también nosotros tengamos nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestras metas. Pero una cosa no hace a un lado la otra. Podemos pedir de las dos formas. Yo puedo decirle al Creador, por favor, Creador, alguien que no ha encontrado a su alma gemela, yo te pido, quiero encontrar a mi alma gemela. Esto no está mal. O alguien que en un momento dado está por cerrar un negocio, Creador, te pido que si esto encuentra gracia en tus ojos, que si es lo que verdaderamente yo requiero y me va a hacer bien, te pido que gane tal o cual proyecto. Te pido que pueda venir este influjo de dinero a mí y seguramente lo utilizaré en forma maravillosa para hacer grandes cosas que beneficien a mis semejantes, etc. Se vale. Pero entre ello también hay que decir, y finalmente, Hashem, Dios, Padre mío, te pido que tú me des lo que tú sabes que yo necesito. Y te pido que si tengo el mérito me lo des desde la misericordia, desde la fortaleza. ¿Sí? Se vale pedirlo. Esta conversación con el Creador la tenemos que tener, o se sugiere que la tengamos, todos los días. El Creador nos da este y otros instrumentos todo el tiempo para aquellos que sinceramente se acercan a brevar de este manantial de fuerza y de luz, como por ejemplo es la Kabbalah. El Creador nos habla de estas combinaciones de nombres que tienen que ver con el momento en que estamos viviendo, con el mes, con etcétera. Los 72 nombres en este caso, que son estos instrumentos que si tenemos únicamente el mérito de conocerlos, como ahora ya muchísima gente lo tiene, es a través de ello que sensibilizamos, despertamos esto que se llama Itorerut Mile Tata, el despertamiento desde abajo, nuestra súplica, nuestro trabajo, nuestra acción aquí en este mundo físico, que afecta a los mundos metafísicos para bien, abriendo los portales de la abundancia, abriendo los portales de la salud, abriendo los portales de Simha, de la felicidad. Así que se valen las dos cosas. ¿Sí te respondí? ¿No? A ver. O sea, sí me respondiste una parte, pero la otra es, si Dios puede leer nuestros pensamientos, ¿por qué la necesidad de tener una conversación? Si Dios puede leer nuestros pensamientos, ¿por qué la necesidad de tener una conversación? Porque somos co-creadores. Porque si Dios no quisiera que nosotros ejerciéramos nuestras facultades en este mundo de la acción, ¿para qué nos creó? Claro, Dios sabe todo desde el principio hasta el final. Desde un punto del universo hasta el otro punto, como dicen nuestros sabios. Claro que lo sabe todo. Pero nos deja la facultad de actuar, de comunicarnos, de acercarnos más o menos. Y es en esos términos que también recibimos más o menos. Ahí está la capacidad de co-crear a través de nuestro libre albedrío. Podrían decir, bueno, el que tiene total certeza, pues nomás se tira en una silla y dice, Dios, aquí estoy, dámelo todo. No, porque la ley de este mundo físico implica que haya un dar de nuestra parte, que haya un esfuerzo. Sin este esfuerzo no puede haber, no hay receptividad. Y mucho de este esfuerzo a veces implica nada más el pedir, el accionar, el activarnos, ¿verdad? De tal manera que nuestra cualidad de co-creadores se da en estos términos, en donde, guardadas las distancias, nos
comportamos como socios del Creador. Y la creatividad y los deseos y las acciones nuestras son lo que verdaderamente van a corregir este mundo físico y lo van a elevar a su cualidad espiritual que está concebida en el Creador desde el principio de los principios. Se nos deja a nosotros ese esfuerzo y esa parte de la acción, y por eso se llama este mundo el mundo de la acción, Olam Asiyah. Sí, Miriam. Nada más un comentario en complementación de lo que dice Lorena. Tú no puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado. Claro, dice Miriam, complementando el comentario, tú no puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado. Claro, en la espiritualidad no hay coerción, nos dicen nuestros maestros. La vasija tiene que tener el deseo para que venga la luz. Si no hay deseo, el Creador es respetuosísimo y dice, ok, ¿no quieres que esté allí? Es tu decisión. Sí. Respecto a los 72 nombres, antes del Zohar, ¿no se entendía así? ¿O cómo? Los 72 nombres, nos pregunta Debbie, antes del Zohar no se entendía, no estaba revelado. Y más bien yo te diría, no estaba revelado para todos. De hecho, si somos muy estrictos en el tiempo, el Zohar como tal se reveló varios milenios después de Moisés. Y sin embargo sabemos que Moisés utilizó estas fuerzas. No estaban reveladas, no estaban compiladas, pero estas verdades, estos instrumentos, están impresos en el origen primigenio, en el principio de los principios de la creación. Ahí estaban. Y se han manifestado cada vez en forma más accesible a nosotros, de tal forma que hoy los podamos usar. Pero Moisés ya los usó. De hecho, fue Moshe, y con la meditación de estos Ain Bet Shemot, que se, culmina con esta acción física de poner el báculo sobre las aguas del mar, que sucede lo que sucede. Simplemente son grados de revelación. Para un grupo de sabios elevadísimos, de almas enormes, estas herramientas ya existían. ¿Sí? Yo también, en función de lo que dice Lorena, o sea, en la misma Kabbalah nos ha enseñado la Torah, ¿no? Que primero Dios pensó, luego dijo y luego se creó, ¿no? Entonces, de alguna manera te está diciendo que no el pensamiento es suficiente, sino que tiene que ver el acto. Sí, el comentario es de que el pensamiento no es suficiente, tiene que haber el siguiente paso, que es la acción. Absolutamente. El verbalizar. Claro, la intencionalidad que hemos dicho es importantísima. Pero si lo dejas nomás en la intencionalidad y no hay verbalización y menos acción, las cosas no se van a manifestar. A nosotros nos toca, como seres humanos que vivimos en este vehículo físico, en este cuerpo, en este mundo físico, es llevar a cabo, llevar a la acción la fuerza del Creador. Por ello es tan importante que no dejemos de actuar, pero actuar con espiritualidad supone saber que tengo que hacer todo mi mejor esfuerzo, transformarme de la mejor manera, hacer restricción a mi ego. Y hay un momento en que lo espiritual es no actuar, es saber que ya hice todo lo que pude hacer, todo lo que está de mi parte, y el resto tendrá que venir del Creador. También ahí, porque quien continúa actuando, queriendo controlar todos los pasos del proceso y demás, y esto desde luego hay que tomarlo en cada circunstancia y de acuerdo
a las personalidades y a las situaciones de cada una de las personas. Pero hay un momento en que esta acuciosidad, este deseo de controlarlo todo, es una invitación para que el Creador diga, bueno, yo te dejo, ¿verdad? Hazlo como tú quieras, aunque no sea la mejor forma. Hay un momento en que tenemos que soltar. Hay un momento en que viene este aspecto de la confianza total en el Creador. Ya hice lo que me corresponde y ahora espero que el Creador manifieste lo que tiene que manifestar. Y con esto terminamos. Les agradezco y nos veremos la próxima. Gracias.